Personas de Reddit, ¿cuál fue la situación más cercana a la muerte que vivieron? Todo comenzó como un día normal. Me levanté, hice mi rutina matutina y, como siempre, me metí a la ducha. Nada parecía fuera de lo común. Salí del baño, todavía pensando en las boludeces del día, que iba a desayunar, si debería llevar paraguas por si llovía, esas cosas que pasan por la cabeza cuando estás en piloto automático. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Al salir de la ducha, mis pies todavía estaban mojados, y sin darme cuenta, pisé un charco de agua en el piso. No fue un resbalón cualquiera, fue de esos que parecen sacados de una película de comedia, pero que en la vida real son todo menos graciosos. Caí de espaldas con todo mi peso sobre una mesa de vidrio grueso que estaba justo detrás de mí. El impacto fue tan fuerte que la mesa se partió en 1000 pedazos, y los fragmentos de vidrio volaron por todos lados. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Sentí un dolor agudo en la espalda, pero lo que realmente me heló la sangre fue darme cuenta de que algunas de esas esquirlas afiladas pasaron volando a centímetros de mi cuello. Cualquiera de ellas podría haberme clavado en una arteria o en la yugular, y eso habría sido el final. No exagero cuando digo que estuve a centímetros de tocar el arpa con San Pedro. Afortunadamente, salí con solo unos cortes menores y moretones, pero la experiencia me dejó temblando. No solo por el susto, sino por lo frágil que es la vida. En un segundo estás pensando en cosas triviales, y al siguiente, tu vida puede cambiar para siempre, o terminar. Hoy me fui a dormir con una sensación extraña, agradecido de estar vivo, pero también con esa pregunta incómoda dando vueltas en mi cabeza. ¿Y si no hubiera tenido tanta suerte? Cuando era niño, mis padres solían trabajar en turno noche, así que nos quedábamos solos mis hermanos y yo hasta que volvían tipo 5 o 6 de la mañana. Una de esas noches, en pleno verano, se cortó la luz en todo el barrio, algo súper común en el norte. Como no había otra opción, decidí prender unas velas para iluminar la casa. Mi hermano mayor había salido de joda, así que solo estábamos mi hermano menor y yo. Ahora, acá viene el error que casi me cuesta la casa. Puse una de las velas encima de un plato de plástico, para colmo, lo dejé sobre el televisor. Sí, ya sé, una combinación explosiva. Pero en ese momento no lo pensé 2 veces. Total, ¿qué podía pasar? Cuestión que me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me desperté con un olor horrible y un calor infernal. Abrí los ojos y mi pieza estaba en llamas. El plato de plástico se había derretido por el calor de la vela, y el fuego se había extendido a los muebles. Fue una escena de película, las llamas subían por las paredes y el humo llenaba todo el cuarto. Por instinto, lo primero que agarré fue el acolchado pesado que usaba para taparme. Sin pensarlo 2 veces, empecé a golpear las llamas con todas mis fuerzas. Fue una lucha épica, pero logré apagar el fuego antes de que se saliera de control. El milagro fue que, justo antes de que todo se fuera al carajo, uno de los fusibles de la tele explotó. El ruido fue tan fuerte que me despertó. Si no hubiera sido por eso, probablemente no estaría contando esta historia. Lo más loco es que mi hermano menor se quedó durmiendo como si nada. Supongo que el humo lo dejó medio groggy, porque lo intenté despertar y no reaccionaba. Después de apagar el fuego, lo arrastré hasta el patio para que respirara aire fresco. Al rato despertó, todo confundido, sin entender por qué estaba fuera en plena madrugada. Y acá viene la parte más surrealista: cuando mi viejo llegó, estaba tan en pedo que ni se inmutó. Se cagó de risa, dijo algo incomprensible y se tiró a dormir como si nada hubiera pasado. El verdadero quilombo fue al día siguiente. Mi vieja, alteradísima, y mi viejo, con una resaca monumental, me dieron la puteada de mi vida. Pero bueno, al menos la casa seguía en pie, más o menos. Hace un tiempo, viví una experiencia que me hizo entender lo rápido que todo puede cambiar en un segundo. Iba en mi moto por una ruta que conocía como la palma de mi mano. La había recorrido 1000 veces, así que me sentía confiado. Demasiado confiado, diría yo. Disfrutando del viento y la velocidad, cuando de repente, adelante mío, apareció una curva bastante cerrada. Como siempre, empecé a frenar en el punto exacto que sabía que me permitiría tomar la curva sin problemas. Pero esa vez, algo inesperado pasó. De la nada, un bicho salió corriendo desde el costado de la ruta.
No sé si era una liebre, un zorrino o qué mierda, pero apareció de la nada, como si estuviera decidido a cruzarse en mi camino. En cuestión de segundos, todo se volvió un caos. Intenté esquivarlo, pero la moto perdió tracción y me fui al piso de costado. La moto y yo salimos despedidos, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Vi como el asfalto pasaba a centímetros de mi cara, y como el guardarraíl de chapa, ese que está justo al comienzo de la curva, se acercaba peligrosamente. Si me hubiera golpeado con eso, no estaría contando esta historia. Por milímetros, pasé a unos 10 centímetros del guardarraíl. Cuando finalmente me detuve, me quedé tirado en el piso, temblando y con el corazón a mil. Me levanté con un poco de dolor en la pierna, pero nada grave. La moto, por suerte, tampoco estaba tan mal. Fue como si un dios aparte me hubiera protegido en ese momento. Lo más irónico es que esa ruta la había hecho 1000 veces. Justamente por eso me confié. Sabía dónde frenar, cómo tomar la curva, y nunca había tenido problemas. Pero esa vez, un simple bicho me recordó que no importa cuánto creas que controlas la situación, siempre hay algo que puede salir mal. Desde ese día, nunca más me confié. Ahora manejo con más precaución, porque aprendí que la vida puede cambiar en un segundo. Hago equitación desde que era chica, y aunque siempre me encantó montar, hubo una experiencia que me hizo entender lo peligroso que puede ser confiarse demasiado. Cuando tenía 12 años, estaba en una cabalgata con mi profe y unos compañeros por un Baascasitu cerca de las caballerizas. Todo parecía normal hasta que escuchamos disparos. Resulta que cerca de ahí había un grupo de personas practicando tiro. Al principio, los caballos no reaccionaron, pero eso cambió rápidamente. En un momento, llegamos a un sendero con suelo firme, y yo, emocionada, me adelanté al grupo junto con un chico de unos 9 años. Decidimos galopar esa parte del camino. Todo iba bien hasta que intentamos frenar al final del sendero. Pero los caballos no obedecieron. Se habían alterado por los disparos y, al estar cerca de las caballerizas, entraron en modo cerebro de presa. Solo querían correr y llegar lo más rápido posible. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Sabía que los caballos, cuando se asustan, se vuelven impredecibles. Son capaces de desviarse, tropezarse o incluso chocar contra algo sin importarles nada más que escapar. Yo tenía dos opciones: quedarme montada y arriesgarme a una caída fea, o intentar una caída controlada. Elegí lo segundo. Con el corazón en la garganta, me tiré del caballo. Caí al suelo con un golpe seco. Me raspé un poco y el impacto me dejó sin poder caminar por ese día, pero no pasó nada grave. Los caballos siguieron corriendo sin nosotros. El chico que iba conmigo también se había caído más atrás, y su caballo siguió galopando sin jinete. Fue una escena caótica, pero al menos todos salimos ilesos. Sin embargo, años después me di cuenta de lo cerca que estuve de una tragedia. Cuando uno monta a caballo con estribos, la regla de oro es que solo debe estar la punta del pie en el estribo, con el talón hacia abajo. Esto evita que, en caso de caída, quedes colgado y arrastrado por el caballo. Pero ese día, en medio del galope, se me metió medio pie en el estribo. Si hubiera quedado enganchada, el caballo me habría arrastrado por el suelo, y eso podría haber sido fatal. Una profe mía, que no usaba estribos con los alumnos por precaución, me contó una historia que me dejó helada. Su primo había quedado colgado de un estribo durante una caída. El golpe fue tan fuerte que le partió la columna y murió en el acto. Eso me pudo haber pasado a mí. Tuve mucha suerte de que no fuera así. Cuando tenía 12 o 13 años, mis viejos tenían un mercadito en el barrio. Como era un lugar tranquilo, a veces me dejaban atendiendo solo, especialmente en los horarios en los que no iba mucha gente. Ese día, mis viejos se habían ido al centro, y yo me quedé a cargo. Hacía un calor infernal, así que para refrescarme, me había mojado el cabello. Todo parecía normal hasta que llegó un cliente. Un flaco que no tendría más de mi edad, entró al local y me pidió una gaseosa. Como buen vendedor, me apresuré a abrir el congelador donde las teníamos guardadas. Pero había un problema.
el mango de la puerta del freezer tenía una fuga eléctrica. Ni lo sabía, ni lo esperaba. En el momento en que toqué el mango, sentí una sacudida brutal. Me quedé pegado, literalmente. La corriente me atravesó el cuerpo y empecé a perder el conocimiento. No sé cómo lo hice, pero en un acto de desesperación, saqué una fuerza de la puta madre y logré arrancar mi mano de ese maldito mango. Fue como si mi cuerpo supiera que, si no lo hacía, no sobreviviría. Hasta el día de hoy tengo la cicatriz en los dedos de la mano derecha, un recordatorio constante de lo cerca que estuve de palmarla. Lo más surrealista fue lo que pasó después. Mientras mi mano sangraba y yo todavía temblaba por la descarga, le dije al flaco con toda la calma del mundo: «No, disculpa, no hay». El pobre pibe estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Supongo que, al ser un chico de mi edad, no supo cómo reaccionar. Se quedó ahí parado, mirándome sin decir nada, hasta que finalmente se fue. Cuando mis viejos volvieron, les conté lo que había pasado. Obviamente se preocuparon, pero también se sorprendieron de que hubiera salido ileso, más o menos. Ese día aprendí que, a veces, el peligro está en los lugares más inesperados. Y también aprendí que, cuando la vida te sacude, literalmente hay que sacar fuerzas de donde sea para seguir adelante. Cuando estaba en la primaria, viví una de esas situaciones que te dejan marcado para siempre. Era un día normal, como cualquier otro. Estaba en el comedor del colegio, tranquilo, disfrutando de unas milanesas que mi mamá me había preparado. Eran riquísimas, crujientes por fuera y jugosas por dentro, pero tenía una mala costumbre. Cortaba la comida en pedazos grandes. Mi mamá siempre me decía: «Mastica bien, no seas ansioso». Pero yo, como buen chico de primaria, hacía caso omiso. Y ahí empezó el problema. En un descuido, un pedazo enorme de milanesa se me atoró en la garganta. No era un simple atragantamiento, era algo serio. Sentí como ese pedazo de comida se quedaba justo en el medio de la garganta, bloqueando el paso del aire. Empecé a toser, a agitarme y a pedir ayuda desesperadamente. Pero como si fuera una escena de película, no había un solo profesor en el comedor. Mis amigos, que estaban sentados a mi alrededor, ni se dieron cuenta de lo que me pasaba. Estaban demasiado concentrados en sus propias milanesas, riéndose de algún chiste o discutiendo sobre quién era el mejor jugador de fútbol. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. Sentía que no podía respirar, que me estaba quedando sin aire. Mis manos empezaron a sudar y mi mente se llenó de pensamientos caóticos. ¿En serio me voy a morir así? ¿Ahogado con una milanesa en el comedor del colegio? Sabía que si no hacía algo rápido, las cosas podían terminar muy mal. Entonces, casi por instinto, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Literalmente. Me metí los dedos en la garganta, tan profundo como pude. Fue una sensación extraña y desagradable, pero no tenía otra opción. Con cada intento, sentía cómo el pedazo de milanesa se movía un poco, pero no lo suficiente. La desesperación crecía y el tiempo parecía detenerse. Finalmente, en un último esfuerzo, logré agarrarlo y sacarlo. Fue como una mezcla de alivio y asombro. Nunca me había imaginado que podía meter la mano tan adentro de mi garganta. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, me quedé ahí, temblando, con los ojos llorosos y la mano todavía en la boca. Mis amigos, que recién en ese momento se dieron cuenta de lo que había pasado, me miraron como si hubiera hecho algo increíble. Y en cierto modo, lo había hecho. Uno de ellos me preguntó: «¿Qué te pasó?». Y yo, todavía sin aire, solo atiné a señalar el pedazo de milanesa que había escupido en la mesa. Todos se rieron, pero yo no podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de que todo terminara mal.
Ese día aprendí dos cosas importantes. Primero, que siempre hay que masticar bien la comida y no cortarla en pedazos enormes. Y segundo, que en momentos de desesperación, el cuerpo es capaz de hacer cosas que ni te imaginas. Aunque, la verdad, no recomiendo intentar sacarte algo de la garganta con los dedos. Fue pura suerte que no terminara peor. Podría haberme lastimado o, incluso, haber empeorado la situación. Hasta el día de hoy, cada vez que como milanesas, me acuerdo de esa experiencia y, por supuesto, las corto en pedazos pequeños, muy pequeños. Mi mamá, cuando se enteró de lo que había pasado, me dio una charla interminable sobre la importancia de masticar bien y no comer con ansiedad. Y aunque en ese momento me pareció exagerado, ahora le doy toda la razón. ¿Y tú? ¿Has tenido una experiencia similar cercana a la muerte? Cuéntanosla en la sección de comentarios.